Yo quiero hacer lo que se me dé la gana. Elías, voy a grabar un estudio del tema. Hijo, quiero que guarde silencio, ¿está bien? Por favor, Dios te pague. La organización de la iglesia, Abuela, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Está bien que comas. ¿Pero qué estás haciendo? Limpiando el tapete. tema número 181. Bueno, abuela. Hay predicadores Bueno, abuela. que critican la organización de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. No se guarda así la ropa, se guarda dobladita. Pero la organización ha sido establecida por Dios en su pueblo desde el principio. Deuteronomio 32:6. Señor Jesús, en esta tarde de domingo, Señor, día, estamos a punto de partir a la iglesia, Señor, en poco tiempo vamos a acudir. Queremos suplicarte, bendito Dios, que nos concedas entender el por qué a esta iglesia se le conoce como la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad del buen pastor. Pedimos perdón por las faltas. Vamos a conseguir para un rastrillo en poco tiempo. No hemos tenido muchos ingresos últimamente. Abuela, ya guardé mi ropa. A decir verdad, no hemos tenido privilegios, derechos, ni empleo, mucho menos mujer. Abuela, Aunque sí ha habido mucha droga, ya guardé mi ropa. mucha venta de alcohol. La Merced está abierta, funcionando mientras las iglesias están cerradas. Pero el COVID no toca a las narcotienditas, solamente toca, pues ha tocado a muchos hermanos, ¿no?, que han fallecido. Uno de los principales siervos de esta iglesia, hermano Fidencio Delgado, falleció por COVID, dicen. Las causas de su muerte no las conozco realmente, solamente vi en video el sepelio, en donde solamente me tocó ver el cuerpo de este siervo de Dios. No vi el cuerpo, pero sí vi su ataúd y la ceremonia en donde a este buen amigo, yo tuve la grande dicha de sentarme a la mesa de este hombre. Es una pérdida lamentable la muerte de este siervo de Dios, Fernando Martínez, hermano José Pino Rosario, y en mi iglesia dos hermanos, Herminio Grande y Herminio Chico, 5 personas muy apegadas a mi vida, que durante mucho tiempo enriquecieron mi vida espiritual. El día de hoy no se encuentran vivos. Si bien es cierto que sus enfermedades eran para mí visibles, puesto que yo estaba pensando en esos tiempos, hermanos, hacer llegar una ayuda especial
razón por la cual me di a la tarea de llevar a cabo estas diligencias o estos juicios, para poder poner al servicio del Señor mi herencia, razón por la cual el día de hoy tengo bastantes problemas, porque los ladrones o las personas que les gusta lo ajeno, o en este caso las rameras como Jezabel, a quienes les gusta robar viñas, Dios no se los permita, están interesadas en fabricar delitos como a Nabot para decomisarles o desposeerlos de sus heredades, con fines de satisfacer posiblemente el ególatra deseo de reyes perversos como Acab. En la Biblia se reconoce a Acab como un rey perverso. ¿Quién no puede negar, o quién puede negar, que el día de hoy en la iglesia hay espíritus jezabélicos, un matriarcado tirano y ladrón como el de la reina Jezabel, que a final de cuentas, mediante testigos falsos, quitara la vida a un hombre llamado Nabot? Este hombre, llamado Acab, y su mujer, una mujerzuela, sin dignidad, sin honor, pero con grande avaricia, buscaron la forma de poder acabar con la vida del rey y apoderarse de su viña. A eso se dedican las rameras. El día de hoy voy a dar continuidad a este estudio. Se pega, hermanos. Es por eso que el día de hoy, ¿verdad?, la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad del Buen Pastor, intenta conocer y fundamentar una doctrina mediante la cual la Iglesia se restaure. No que se acaben los unos a los otros, si bien es cierto que la amonestación y la exhortación es lícita, el chismear, el calumniar, el difamar y el tropezar, inclusive cortar arbitrariamente. Después de cortar arbitrariamente, como lo hicieron con Nabot, se dieron a la tarea de posiblemente ocultar la evidencia, como lo hacen el día de hoy los criminales. Conmigo lo han hecho, créanmelo. En 3 ocasiones me han borrado evidencia y en las fiscalías me están dando largas respecto a mi juicio por considerar que no soy una persona fidedigna, que no soy un hombre correcto, haciendo alusión a mi problema de alcoholismo y de drogadicción, que me ha generado muchos problemas porque es una perversa enfermedad del alma, pero que tiene un trasfondo, y el trasfondo, pues vamos a comenzar para que tú entiendas desde qué momento se empieza a violar las leyes, los parámetros, las constituciones, el temario, la Biblia, la Sagrada Biblia, las leyes. Cuando violas, adulteras o pasas por alto y estableces tu culto a la lujuria, al dinero, a las riquezas, al ego o a la vanagloria personal, a la deshonestidad, como en muchas ocasiones se observa en nuestras iglesias, no fluye el Espíritu Santo y tampoco fluye la santidad. Terminas de tu café, rápido. Organización de la iglesia, y dice aquí: hay predicadores que critican la organización de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad del Buen Pastor, pero la organización ha sido establecida por Dios en su pueblo desde el principio. Deuteronomio 32:6
Voy a leer para la gloria de Dios. 32:6. Y dice así para la gloria de Dios. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Al momento de que Dios reconoce en su pueblo locura, está el Señor indicando que esta locura, hermanos, no la locura del Evangelio, sino una locura que persigue, que secuestra, que encierra, que codicia, que mata, que roba derechos, que corta, produciendo daños, zozobra, daños emocionales, psicológicos, caídas, tropiezos, angustia, no es benéfica para la iglesia, hermanos. Aquí se nos habla de cómo este tipo de actos o actividades son contrarios a lo que ha establecido la organización de la iglesia. Voy a continuar con el siguiente texto. Dicen los enemigos que la organización ha sido establecida por hombres, y es verdad, porque Cristo fue Dios y hombre. Estoy leyendo el temario de nuestro hermano José María, y dice aquí que estas doctrinas falsas con las que sostenemos a diario una lucha por considerar que no somos nosotros verdaderos apóstoles o hombres de Dios, porque están observando al hombre, porque están observando el pecado, porque están buscando fallas en los hermanos, pero no están el día de hoy poniendo atención en la palabra de Dios, que para la carne no es cómoda, pero sí mediante el continuo ejercitamiento del Espíritu Santo se va sometiendo cada vez más, ¿verdad?, esta locura, y se va uno ajustando a los parámetros de santidad que busca el Señor. Primera de Timoteo 6:11. Discriminación. Me hablaba un hermano y me decía el otro día: hermano, ¿qué opina usted si le dijera que dentro de la iglesia existen satanistas? Y yo le dije: efectivamente, hermano, desde el momento en que usted consume sangre, desde el momento en que usted viola o no obedece a las autoridades establecidas por un seminario teológico, que según la organización de la iglesia son las cabezas o la autoridad dentro de la iglesia, en ese momento empieza a surgir el desorden, el caos y la monstruosidad, porque somos un reflejo, en este caso, de la monstruosa actuación de la sinagoga de Satanás, o de la infiltración de grupos, hasta así decirlo, terroristas, llevando a cabo actos de persecución y de amenaza en contra de la iglesia. Voy a leer Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿cuántas personas has visto que dirigen la iglesia pero sin tener el Espíritu Santo? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué cosas tenemos que perseguir? Básicamente, bueno, son 5: justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. 6. Si yo analizo cada una de estas, cada uno de estos frutos, porque bueno, no son frutos, es el fruto del Espíritu de Dios, y el fruto es todo un conjunto de cualidades que el hombre de Dios
comenzando, hermano, desde los pastores que te envían al seminario para que tú estudies, pero que después, por predicar la sana doctrina, te cortan y nunca te piden una disculpa, forzándote a salir del nido, cosa que, bueno, en ocasiones es benéfico, pero a menudo te pone en riesgo, y más cuando no llevas ayuda o un equipo. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Leí un poquito más para poder entender. Había un hombre que era deudor de otro hombre aquí en la epístola que escribe el apóstol San Pablo. El apóstol Pablo, con la autoridad que le concede el ministerio, le dice a este hombre que lo perdone de sus deudas. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Que él ha trabajado mayormente, más que los demás, en cárceles, y ha andado en lugares dificultosos en donde su vida ha estado en peligro. Y de esta manera, hermano, no se nos pide otra cosa en la Biblia, sino que ser perdonadores con nuestros hermanos y no estar continuamente lacerando el corazón de los siervos de Dios mediante chismes o calumnias, y mucho menos mediante difamaciones. Cuando en la iglesia se empieza a difamar, a calumniar, a perseguir, a chismear o inclusive a conseguir hasta falsos testigos o amenazar de muerte a los hermanos, se empieza a desestabilizar a la iglesia con fines obviamente de división, y estas personas son las verdaderas divisionistas, no los hermanos que estamos predicando la sana doctrina. Sigue saltando los hechos vandálicos, los encarcelamientos del hermano César y los actos aberrantes, y una grande cantidad de pruebas que un grande séquito de gente entusiasta en lo malo. Por ejemplo, una persona que se dedica a filmar a las personas que se encuentran. Me tocó conocer el caso de una muchacha a la que drogaron y alcoholizaron en uno de los tantos anexos que yo visito para compartirles el evangelio, hermano. Y esta joven, entre varios jóvenes, la alcoholizan, la drogan y después le toman videos. La joven la empiezan a chantajear, empiezan a enviar mensajes, un grupo criminal, y termina una grande cantidad de situaciones en las cuales se observa la maldad de estos grupos criminales que atentan de una forma un tanto estúpida y a la vez un tanto insolente y osada. Así actuamos en ocasiones en las iglesias, buscando evidenciar los defectos o las culpas del hermano o de la hermana. No es lo mismo como cuando un perito en criminalística toma un video como una prueba pericial para poder fundamentar un delito. Punto número 3. La iglesia de la actualidad está organizada con la misma organización de la primitiva iglesia. Dice una persona, tú sí, tú no. Eso no es mi doctrina. La iglesia no es excluyente ni discriminadora. La iglesia es restauradora y salvadora. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, estás el día de hoy muy corta de vista, porque te rebelas contra el Espíritu Santo, haciendo de tu conducta una conducta blasfema
una conducta rebelde y desacatada que genera mucho daño al entorno, encarcelamientos, enfermedades como el alcoholismo y la drogadicción, y en muchos de estos casos hasta intentos de suicidio. Lo dicen las leyes, lo dice la psicología, lo dice la ciencia y lo dicen los hechos y los testimonios. Esta iglesia, que tiene una similitud con la primitiva iglesia de hace 2000 años, fundada con la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí que ha sido guiada desde ese entonces, desde su origen, desde su primitiva fundación, por hombres que han sido guiados. Y pon atención aquí para que observes cómo estas personas no van a hacer caso de lo que el Espíritu Santo les obedece, les ordena. Han sido guiados por el Espíritu Santo, no han sido guiados de su carne, de su avaricia, de su locura, sino que han sido, o de su contradicción, como Coré. Porque estas personas que son manchas en los convites de la iglesia y que son los verdaderos culpables, pero por razones que no desconozco, puesto que me he dedicado al estudio de este comportamiento, y te lo voy a explicar. Por ejemplo, estas personas han sido sobornadas, pagadas y inclusive auspiciadas por grupos terroristas, llámese en este caso el sistema prostituido imperante, la Gran Ramera, llámese también así a una especie de fundamentalismo islámico agresivo que está profetizado en la Biblia en los últimos tiempos, las diferentes mafias y también un hermetismo de los países asiáticos, como en algún momento Mao Zedong, sacrificando a los cristianos mediante una doctrina comunista que nada tiene que ver el día de hoy. Estas tendencias o filosofías antisemitistas o anticristianas persiguen al cristianismo hasta nuestros días, buscando inclusive, como dice la palabra de Dios, que cuando ellos te maten o cuando ellos te persigan, pensarán que hacen un bien a Dios, como lo hicieron en algún momento Saulo de Tarso. Lucas 24, 45 al 51 dice de la siguiente manera: entonces, para la gloria de Dios, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Escucha cómo estas prostitutas, comunicándose como lo hicieran en la antigüedad, las pitonisas, las brujas, las esposas de Satanás. Obviamente, si algo buscan los brujos es acabar con la vida de los pastores. O sea, estas personas asesinan pastores. Y de nadie de nosotros se ignora que durante mucho tiempo el Vaticano estuvo siendo visitado y utilizó a muchas brujas para poder ofrecer sacrificios en unos altares paganos católicos. Estas personas tienen un origen pagano, pero están infiltradas el día de hoy en la iglesia conocida o llamada como el Buen Pastor, que representa el nombre
de Jesucristo o una de las funciones o uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. ¿Qué tiene que ver el buen pastor con una prostituta o una ramera que se infiltra con fines de desestabilización, de complot, de sabotaje, de espionaje y de asesinato? Obviamente patrocinadas por la mafia o las mafias distintas y buscando el fin de la misma iglesia. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Espíritu Santo o la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En este texto te está hablando de cómo Jesús se aparece a los discípulos el Señor, antes de partir al cielo o de ascender al cielo, se presenta ante los discípulos y les da las últimas recomendaciones antes de irse al cielo. Cuando el Señor se va al cielo, ¿verdad?, les indica que va a descender a ellos mediante la promesa del Espíritu Santo, y es por medio de ese Espíritu Santo que el día de hoy tiene que regularse la conducta de la iglesia, que nada tiene que ver, hermano, con actitudes fariseicas e hipócritas de hombres que con saña y haciendo el uso de la mentira, ¿verdad?, te despojan de tus derechos o privilegios solamente porque se les ha concedido la autoridad de gobernar determinadas iglesias. La autoridad que te da el hombre o la autoridad que te da el Espíritu Santo, haciendo alusión al cortamiento sufrido en Puente Negro, en donde yo no vi la presencia del Espíritu Santo y ya era yo un ungido del Espíritu Santo, hermano. Yo ya estaba ungido con el Espíritu Santo cuando fui perseguido por estos blasfemos y fui cortado de esta iglesia. Cortamiento que no acepté, y al momento de cambiarme a la iglesia de la estrella de David, o sea, la estrella de David, ¿sí? En esta iglesia el hermano amado Jehú Ortiz me recibió y me concedió llevar a cabo, hermano mío, mi ministerio como es debido. Él siendo sinodal del Instituto Bíblico de Capacitación Pastoral de esta organización, avalada y reconocida con un registro ante la Secretaría de Gobernación. Por lo mismo, el día de hoy estoy acudiendo a esta entidad para poder exigir mis derechos, puesto que el daño en mi contra ha sido más que evidente. Juan 16, 12 al 14. Juan, dice una voz por ahí, les podrías cobrar un diezmo. Y le digo, si usted cree que yo estoy en esta iglesia por dinero, se equivoca. Le voy a mostrar cuál es el ministerio del hermano César. Juan 16, 12 al 14. Al diablo no le contiendas, solamente repréndelo. Que Jesucristo te reprenda, oh Satanás. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En esta parte, ¿verdad? Está hablando de la obra del Espíritu Santo y cómo estas son las obras que se tienen que seguir en las iglesias. Y no las obras que yo he padecido cuando he sido llamado a concilios falsos, mesas en donde se me ha puesto en la silla eléctrica y donde se me ha acusado de violador, de acosador. Por ejemplo, después en la iglesia de San Agustín, después de mi cortamiento a mano del hermano Pedro Alcántara, llega una situación posterior en la iglesia del Hierro, donde yo, por la cercanía que tenía cerca de mi vecindad y mi propiedad, que hoy se encuentra secuestrada por mis inquilinos, haciendo alusión a la situación de coerción, amenaza y delincuencia que se encontraba en la zona, y que obviamente el hermano César, al intentar rescatar a muchas de las almas que estaban en las calles y utilizando un recurso que es la revista En Buena Tierra, con mensajes bíblicos en los cuales pues yo enfrenté a los principados de la muerte, denunciándolos abiertamente, me vi yo mismo inmerso en un problema de alcoholismo y drogas por una caída. Al no tener un equipo de trabajo en quien apoyarme, al verme solo en las misiones, en las cárceles, en los anexos, hasta sufrir una especie de abandono y ley del hielo a mano de muchos de mis hermanos, pues se da la situación de una especie de depresión, lo digo honestamente, no estoy mintiendo. Todo esto es utilizado por el diablo, que siendo un enemigo que aborrece mi alma, por el daño que le he causado en sus trincheras, despoblando mediante la predicación de la sana doctrina, me viene a la mente el día de hoy, los equipos de trabajo que me auxiliaron en las cárceles, en el Reclusorio Norte, en donde el pastor Israel, de un día para otro, me levantó con una palabra de poder maravillosa, hermano. Me dijo: hermano, usted está aquí porque Dios lo manda a llamar, aquí hay mucha necesidad, usted tiene facultades, mañana quiero que testifique ante los presos en esta misión. Bastó esa palabra, hermano, para que César se pusiera en acción y empezara a predicar el Evangelio con poder y con grande elocuencia y con grande unción, puesto que en esta iglesia, hermano, los ángeles o los presos empezaron a reunirse. En este caso nuestra iglesia era un baño, hermano. Había popó, había pipí, no es un lugar cómodo, pero prefería uno estar 1000 veces oliendo a popó y pipí que estar en las changueras o estar con los otros presos que extorsionaban y otros que inclusive hasta quisieron violar al hermano César, como lo oyes. Por la gracia de Dios, el día de hoy no permití que me violaran. Ya hubiera sido esto un exceso, puesto que durante mi vida de excesos yo mismo solía atentar contra mi propio cuerpo, porque estando bajo el estado inducido, hipnótico y narcotizado, ya no era yo sino los demonios los que tenían mi cuerpo sometido, como la boa a los cocodrilos o como la boa a los conejos. Si un cocodrilo es sometido por una boa, imagínate el poder que tiene una boa, imagínate lo que no hará con un conejo. Entonces, hablando de la organización, de la excomunión por doctrina, hablando de este tipo de temas, que para mí este temario es excelente, pero que no muchos lo obedecen, igual que la Constitución, porque ni la conocen, y el día de hoy se dan a la tarea de gobernar, según ellos, a sus maridos. Hablo de las mujeres matriarcas de la Iglesia del Buen Pastor,
que someten a los maridos. No que son una ayuda idónea, sino que los someten, así te lo digo como te lo estás escuchando. Algunas de ellas traen maquillaje, o sea, traen labios pintados. Y se presume que muchas de estas mujeres están hasta protegidas por capos de la mafia. Y cuidado que les digas algo del maquillaje, porque llegan y te ponen o te encañonan con una arma. Y a veces no es una arma corta, son fusiles de asalto, porque yo los he visto en el Espíritu, tengo el Espíritu Santo, y he visto a estos hombres que se dedican al narcotráfico y que quieren infiltrarse en las filas de la iglesia del Buen Pastor. Primera de Corintios 7, 25 al 27. Primera de Corintios 5, 27. 7, 25 al 27. Vamos a ir escudriñando para que la iglesia vaya detectando. Yo estoy solicitando se me concedan los medios para poder incurrir en distintos ámbitos con fines de propagación del Evangelio, y uno de ellos es el 1440. Pero también he estado interesado en acudir a visitar a mi presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador. Te reconozco que no tengo ningún problema con ningún presidente. Creo que entre ellos traen situaciones de denuncias por delitos diversos que uno, como civil o como persona neófita, no muy involucrada con la política, muchas veces desconocemos, pero que el día de hoy se ponen mediante los medios masivos de comunicación al alcance del vulgo, como nosotros, del vulgo y sin letras, se pone al alcance de nosotros información que ni conocíamos ni sabíamos respecto a fraudes, respecto a robos, respecto a saqueos, respecto a cacicazgos, y un sector se dice o se presume neoliberalista está haciendo uso del autoritarismo para poder someter y dominar y domesticar a la nación mexicana. No es la excepción la iglesia, puesto que Satanás, si busca controlar y dominar a la gente, pues va a atacar principalmente los núcleos de la iglesia cristiana, que somos nosotros, porque ahí es donde se encuentra el avivamiento y el fuego cristiano. Sin este fuego, hermano, la sociedad ya no es una sociedad, sino se convierte en una suciedad. Primera de Corintios 7, 25, 27 al 40. Vamos a leer. Primera de Corintios 7, 25, 27 al 40. En cuanto a las vírgenes, vamos a ponernos serios. No tengo mandamiento del Señor. Por ejemplo, no es mi culpa que el día de hoy muchos de las personas que están cortando, no restaurando, ¿verdad?, con actitudes fariseicas en las iglesias, no se gocen en el evangelio genuino. Yo sí me gozo, hermano, aún, y te va a sonar como una exageración por la cual muchos dicen que soy un monstruo, pero en 24 veces o 24 ocasiones, situación que la misma justicia corrupta o los jueces corruptos quisieron utilizar como un argumento para poder despojarme de mi herencia, puesto que pues 1.700.000 no es nada despreciable. Por lo tanto, yo, teniendo ese tipo de problema con la mafia, los extorsionadores, me doy a la tarea de buscar que este dinero quede pues con la iglesia y no con la mafia. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Aquí habla de vírgenes, no de meretrices. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Mucha gente me dice que soy raro, o que soy homosexual, o que estoy, obviamente, debido a la situación de traducción y de investigación a la cual me dedico, incurriendo en actos aberrantes o de mal juicio, ante lo cual, ¿verdad?, yo puedo decirte como un enigma desconcertante que durante mucho tiempo de trabajar
en anexos y en grupos con gente alcohólica, drogadicta y gente de muy bajo nivel en aspecto económico, hermano, pude entender que esta gente desprotegida tenía una grande cantidad de aflicción y dolores. ¿Y por qué? Porque esta gente que se encuentra donde, por cierto, yo nunca recibí la visita más que el pastor Humberto, con todo respeto, y por eso es que le busco el día de hoy, no significa que yo esté buscando una iglesia o otra iglesia, o que yo ande buscando hermanas en una iglesia o en otra iglesia. Esto significa que yo me muevo donde percibo, ¿verdad?, que hay necesidad de Dios, no donde haya, porque si no me has conocido o no te has dado cuenta de a qué me dedico, pues entonces no has entendido el ministerio por el cual nosotros, los hombres que estamos ordenados por un seminario pastoral, capacitado por excelentes hombres de Dios, ¿verdad?, que se han sentado a la mesa de Jesucristo directamente, y para mí el hermano Fidencio Delgado era mi representante y un hombre que siempre peleó por mí. No tengo por qué estar triste porque él ya está en el cielo. Con esos frutos que tenía el hermano, hay una inconformidad respecto al caso de que por qué me dejó 15 años siendo el obispo representante. Yo un día llegué con el hermano y le hice unas tarjetas, soy diseñador, y cuando yo le puse obispo gobernante, el siervo de Dios me dijo, no hermano, ponga obispo representante, haciéndose a un lado, hermano, y dándole la gloria a Jesucristo, motivo por el cual yo sentí, y no solamente en esa ocasión, en una primera ocasión, él me dio un consejo que choca, ¿verdad? Y ahí entendí que realmente el hermano era un siervo genuino de Dios, por el consejo que me dio, en el cual me dijo que tuviera cuidado de escoger a la mujer idónea para el ministerio, y como dice aquí, que si yo estaba libre no procure mujer, porque en el ministerio, mientras más ceñido esté uno a la voluntad de Dios, que muchas veces nos lleva a estar muy cerca de la muerte, hermano, pero uno, no pienses que por estar uno gozándose en el espíritu y cerca de la muerte, no siente uno a veces las acechanzas y las tentaciones de la carne. El sufrimiento continuo y el desgaste de los apóstoles, hermano, era tal que comenzaron a beber vino. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino a consecuencia de tu estómago y tus múltiples enfermedades. Después de esto, el apóstol Pablo reconoce en una epístola posterior en los Romanos, en el capítulo 8, si no me equivoco, y dice, por el mandamiento, que es santo, porque yo no hubiera conocido la ley si no hubiera sido, ¿por qué? Por el mandamiento. El mandamiento es bueno y es puro, pero por el mandamiento yo incurrí ¿en qué? En transgresión. ¿Qué tipo de transgresión? Bueno, la transgresión, y yo lo llevo a suponer aquí, fue algo que me pasó a mí, hermano. Cuando el hermano Pedro Quiles a mí me concede, me dice, hermano, cuando sientas ese dolorcito que se te mueve, ¿verdad? Que se te bloquean las arterias o que sientes como un infarto, es el momento en el que tú tienes que servirte un caballito pequeño y bébelo. Hermano, hay personas que si no hacemos eso, por el ministerio que tenemos de que no podemos descansar, como decía Isaías, ¿verdad? Dice Isaías, por amor a Jerusalén no descansaré hasta ver su luz como una antorcha. Hay quienes tienen el don de la alabanza, hay quienes tienen el don de la exhortación, hay quienes tienen el don de la amonestación, de la predicación, el don de sanidades o de maravillas, o de despoblar el infierno, estableciendo misiones en lugares en donde no mucha gente se atreve a entrar, te lo digo con todo respeto. Yo mi primer misión, y lo vuelvo a repetir, fue en un cerezo en Jilotepec, en donde para mí fue una grande bendición y me siento orgulloso el día de hoy de haber podido servir en una cárcel, hermano. Porque después de eso continuó en las cárceles, pero muchas veces ya no llegué yo como, y te lo digo honestamente, ya no llegué como predicador, sino llegué como detenido. O sea, aunque ciertamente hubieron falsos testimonios y una grande cantidad de arbitrariedades en mis detenciones,
que no alabo, ¿verdad? Porque el día de hoy yo tengo ya de 1 a 3 años intentando defenderme de personas, entre ellos mis inquilinos que me están delinquiendo, y la fiscalía les concede bastante tiempo, ¿verdad? Si fuera Al Capone ya se nos hubiera fugado, pero como conmigo, con un chasquido de dedos, y en 2 ocasiones me mandaron directamente hasta la grande, como se le llama. El Imperio Romano y las bulas papales que otorgaban a ciertos malhechores, incluyendo las cartas para detener a los cristianos hacia el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Hola, bebé. Pues llega el momento en que raya esto en una corrupción, impunidad e injusticia espantosa. ¿Sabes qué están haciendo el día de hoy muchas de las personas donde yo prediqué el evangelio? Tomaban autoridad sobre los hijos, pero los hijos estaban espantados y las madres eran severas, hipócritas, deshonestas, religiosillas, vanas, aparentes. De esas personas, dice, mujercillas cargadas de pecado, que por eso se llevaban los hombres malos, ¿verdad? El día de hoy queremos ocultar el sol con un dedo y queremos decir que somos la Virgen de Israel o la señora autoridad o la hermana tal, cuando no es cierto. Los frutos son malos, son pésimos. Hay negligencia, hay deshonestidad, hay mentira, hay hipocresía. O sea, una persona mustia es una persona que finge una actitud cuando realmente por dentro es maligna y está apadrinada por gente del narco, gente de la mafia, gente del terrorismo, gente de los grupos paramilitares o inclusive grupos anárquicos y algunos hasta auspiciados por partidos políticos con intereses políticos corruptos. Vamos a ver, el día de hoy dice Corintios 7, 25 al 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Qué bueno, quien tiene mujer, a nosotros nos falta mujer, no podemos tener el día de hoy. Nadie aguanta el ministerio que tenemos nosotros, porque ¿quién va a aguantar, hermano, a un hermano que ha estado 24 veces detenido y con un pésimo historial de, ¿no? Más también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa no peca. El simple hecho de escuchar la palabra doncella, a uno se le hace agua a la boca, hermano. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza pecaminosa del hombre. Yo, el hermano César, sacrifiqué 34 mujeres a Satanás antes de ser cristiano. Es mi testimonio. El día de hoy no pienses que no me gustan las mujeres. Inclusive, no solamente las mujeres, llegué inclusive hasta a sostener actos aberrantes con homosexuales, transexuales. Ese es mi testimonio. Dice, pero las tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. No. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeren, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hasta aquí voy a dejar esta grabación, tengo que acudir. Me están invitando a diversas iglesias y tengo diversos conflictos, hermano, como siempre. La iglesia cristiana está llena de conflictos, pero está llena de gloria, hermano, porque nuestro Dios es fiel. En este momento voy a dejar hasta aquí esta explicación. No es una grabación ni una predicación profesional, solamente es una breve reseña sencilla, analítica, con el fin de retroceder el cassette y poder detectar, hermano, a los culpables verdaderos. Definitivamente pues son los demonios, las legiones de Satanás, utilizando a veces la carne y la sangre de las personas, incluyéndome también a mí.
esta naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos no tiene que avasallar o no tiene que dirigir la iglesia, hermano. El temperamento, el carácter de las personas no tiene que dirigir, tampoco los defectos de carácter como la avaricia, la pereza, la gula, todo eso no tiene por qué dirigir la iglesia, sino que tiene que ser una iglesia dirigida del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Paz del Señor.